Buenos días, ahora sí. Buenos días, hermanos, Dios bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien. Agradecido siempre con el Señor por la oportunidad que tenemos de exponer su palabra y de escucharlo, de aprender de Él cada día. Para iniciar, le pregunté al ChatGPT cuáles son las profesiones más demandantes. Y me arrojó una lista de 10 profesiones. Militares, bomberos, policías, médicos, enfermería, pilotos de avión, periodistas, maestros, gerentes corporativos y psicólogos. Yo le pregunté, ¿y los pastores? ¿No están en esa lista? Me respondió, excelente pregunta, Frank. Aunque no siempre aparecen en rankings laborales tradicionales, los pastores y líderes espirituales están entre las profesiones más emocional y mentalmente exigentes. Y en muchos estudios recientes se reconoce su alto nivel de estrés. ¿Es ser pastor un trabajo estresante? Sí, y en muchos casos incluso más que algunas profesiones clásicas de alto estrés. Continúa ChatGPT. Estadísticas destacadas en Estados Unidos y contextos similares, según Barna Group, en el 2022, 42% de los pastores consideraron seriamente renunciar al ministerio a tiempo completo. Las razones principales fueron agotamiento, soledad, conflictos en la iglesia y problemas de salud mental. Un estudio de Lastway reveló que 1 de cada 5 pastores lucha con depresión. El 84% siente que no puede cumplir con todas las expectativas de su congregación. El 70% dice no tener un amigo cercano o confidente. Datos del estudio Schaeffer, actualizados hasta el 2023, indican que 90% de los pastores trabajan más de 50 horas semanales. 50% de los que inician el ministerio pastoral lo dejan en menos de 5 años. Y la lista es mucho más larga, pero lo dejé hasta acá, porque sabemos que todo este panorama no se escapa de la realidad. Sin duda, ser pastor es una de las labores más exigentes y demandantes que puedan existir. Porque sí, la exigencia y la lucha forman parte de la vida de todo cristiano, y sobre todo de los pastores, líderes y servidores. Desde los primeros años de la iglesia, la demanda y la lucha era tal que, excepto Juan, quien murió exiliado, todos los apóstoles fueron martirizados. ¿Por qué un pastor lucha? ¿Por qué un pastor continúa la carrera? ¿Por qué los apóstoles lo dejaron todo? ¿Por qué luchaban? ¿Por qué Pablo luchaba? ¿Por qué todo cristiano? ¿Por qué tú y yo tenemos que luchar? Veamos el pasaje de esta mañana. Colosenses, capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Colosenses 2, del 1 al 5. Dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Hoy iniciaremos el capítulo 2 de la carta que estamos estudiando, la carta a los Colosenses, donde veremos la razón por la cual Pablo, con corazón de pastor, no solo lucha, sino también por qué quiere que a quienes dirigen la carta lo sepan. ¿Por qué quiere que
los colosenses sepan de sus luchas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Gracias, mi Dios, por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos, de alabarte, de glorificarte, de exaltarte, Señor, de orar, de aprender de ti, de escuchar tu palabra. Te doy gracias, Dios, por la responsabilidad que me has dado de exponerla. Y gracias, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de los oyentes, porque no se conforman, Dios, con ser oidores, sino que conforme a tu voluntad, ellos buscan el hacer tu palabra, cumplirla. Te doy gracias, Padre, porque de esa manera tú nos usas. Recibe la gloria, recibe la honra. Eres tú quien tiene el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Durante el último pasaje compartido de Colosenses, hace 2 domingos, pudimos ser testigos de la lucha que Pablo enfrentaba, donde paradójicamente inicia en el versículo 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y terminaba en el versículo 29 del capítulo 1. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Como afirmaba el pastor Daniel, servir a Cristo tiene un costo, pero vale la pena. Por esto, en medio del sufrimiento y las demandas del ministerio, Pablo se gozaba y esforzaba, porque esta era una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara en su vida. ¿Verdad que durante el mensaje de la semana pasada, por parte del pastor Brian, fue reforzada, donde fuimos motivados a gozarnos aún en medio de la prueba? Al ver el pasaje de hoy, el que acabamos de leer, Colosenses 2, del 1 al 5, notamos que el apóstol Pablo se gozaba en su lucha, porque lo hacía con amor, porque tenía metas claras para la iglesia y porque todas estas metas tenían un enfoque: mantenerse firmes ante los ataques de falsas enseñanzas. Por eso he titulado este mensaje El propósito de la lucha. ¿Por qué Pablo luchaba? Y estará dividido en 4 partes o 4 propósitos que vemos en el pasaje. 1, para que sus corazones sean alentados. 2, para que permanezcan unidos en amor. 3, para que posean seguridad de comprensión. Y 4, para que nadie los engañe. Comencemos. Pablo en 2 de Corintios 12:15 dice, y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos. Por esto vemos que, aunque por muy exigente que sea, un pastor o un líder, un servidor de la iglesia, lucha porque ama a la iglesia. John MacArthur expresó, nadie puede servir a Dios en la iglesia sin esta motivación, el amor. Fue su amor por Cristo y por su iglesia la que le permitió a Pablo soportar el sufrimiento físico que experimentó. Y es importante que consideremos esto. La palabra lucha viene de agón, término del cual proviene la palabra agonía. La misma palabra que usa en el versículo 29 del capítulo 1 al hablar de sus luchas en el ministerio. Esto nos indica que el sufrimiento no era un sufrimiento cualquiera. Era una batalla intensa hasta el punto de agonizar. Es una lucha en la intimidad de la persona, llena de ansiedad, incluso al borde de la muerte. Y si los creyentes en Colosas podían discernir la intensidad de esta lucha, serían capaces de entender el interés que el apóstol Pablo tenía por ellos. Pablo en 2 de Timoteo 2, 8 al 10 le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo,
resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades. Por el cual sufro penalidades. Hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Gracias a ese amor y tener clara la meta de la salvación, Pablo pudo sobrellevar el abandono, el encarcelamiento, los falsos maestros y el maltrato. Pablo quería que a través de esta carta escrita desde la cárcel en Roma conocieran las grandes pruebas que enfrentaba por los colosenses y por su iglesia hermana, por su iglesia cercana, que seguramente también presentaba o era atacada de la misma manera, la iglesia de la Odisea, a pesar de que nunca los había visto en persona. Pablo no deseaba que los colosenses conocieran la intensidad de su lucha en sí misma, sino que quería presentar los resultados que traían esos padecimientos que él estaba afrontando. ¿Cuáles eran los resultados de esta lucha? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el objetivo, el propósito? ¿Por qué quiere Pablo que los creyentes sepan de ella? Lo veremos a continuación. El primer propósito de dar a conocer la lucha de Pablo a los colosenses era para que sus corazones fuesen alentados, para alentar los corazones de la iglesia. Pablo quería que supieran de sus luchas para que los corazones de los creyentes fuesen alentados, fortalecidos, consolados. Lo dice la primera parte del versículo 2. Espero que con esto sean alentados sus corazones. Esta palabra alentados o consolados, como usa otras versiones de la Biblia, viene del griego parakaleo y significa llamar al lado. La palabra tenía una amplia gama de connotaciones, entre las cuales están implorar, atraer, llamar, alentar, fortalecer, exhortar o animar. En este contexto de la carta a los colosenses podría traducirse como fortalecidos, que sus corazones sean fortalecidos, ya que los colosenses estaban rodeados de falsos maestros y necesitaban ser más bien fortalecidos. No se trata entonces de un consuelo que soba simplemente el dolor, sino de fortaleza que sana. En este contexto, fortaleza para permanecer firmes ante las falsas enseñanzas. Porque no somos fortalecidos o alentados por las circunstancias o noticias que haya a nuestro alrededor. No, somos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Incluso cuando se esté cayendo todo lo que esté a nuestro alrededor, los creyentes somos alentados por el poder de Dios. El Espíritu Santo fortalece el corazón de quienes someten su vida bajo su control. No importa qué tan grande e influyente sea la mentira. Por el Espíritu Santo, tú y yo, como creyentes, somos fortalecidos en la verdad. Precisamente uno de los nombres del Espíritu Santo es este, ayudador, consolador. El término ayudador corresponde al griego, igual, parakaleo, y en estos pasajes podría traducirse fortalecedor. El Espíritu Santo es fortalecedor. Cristo dijo refiriéndose al Espíritu Santo: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador, el fortalecedor, el alentador, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. La verdadera fortaleza interior solo se produce por la llenura del Espíritu Santo. Pablo fue capaz de soportar cualquier prueba y dificultad, porque su corazón estaba fortalecido en el Señor. Es por esto que un pastor, un líder o un servidor, con el llamado de Dios, atenderá a cualquier circunstancia o demanda permaneciendo en la verdad.
con la fortaleza que solo el Espíritu Santo le puede dar. Es esta fortaleza la que tú y yo necesitamos para estar firmes y perseverar. Necesitamos al Señor. Pablo les decía, yo lucho por ustedes y quiero que lo sepan para que sus corazones sean alentados. Cuando se habla del corazón, no se habla de los sentimientos o de las emociones. En las Escrituras vemos que el corazón es sinónimo de todo lo que el hombre es, de su interior, de su esencia, todo su ser, de donde emana la vida. Sus corazones debían ser fortalecidos para contrarrestar el ataque de los falsos maestros. Y este es el primer propósito por el cual Pablo quiere que los colosenses estén al tanto de los padecimientos, de los sufrimientos, de las luchas que él estaba enfrentando. Ahora, como en la unión está la fuerza, como en la unión está la fortaleza, un corazón fortalecido es un corazón que ha aprendido a amar. Se manifiesta de esta manera. Pablo continúa en ese mismo versículo 2, diciendo, y unidos en amor. De donde viene el segundo punto, el segundo propósito por el cual Pablo luchaba y quería que lo supieran, para que permanezcan unidos en amor. El apóstol Pablo quiere que los colosenses sepan de sus padecimientos, porque esto llevará a la iglesia a la verdadera unidad, a la unidad en el amor, es decir, a un amor mutuo. Así como él lucha porque ama a Cristo y a la iglesia, él quiere, inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia se ame y por ende permanezca unida. Esta unidad es una muralla ante cualquier falsa enseñanza. La vida cristiana no se sostiene sobre emociones ni sobre sentimientos, pero tampoco se sostiene en teorías o doctrinas correctas, pero vacías de corazón, ajenas al amor. La vida cristiana es sostenida por el amor, el vínculo perfecto, como dirá Pablo más adelante en esta carta a los Colosenses. Asimismo, Pablo declaró la importancia del amor en 1 Corintios 3, ese pasaje tan conocido, 13 del 1 al 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Dice el versículo 3 de 1 Corintios 13. De nada me sirve, dice la versión Reina Valera de 1960. El término unidos viene del griego zumbibazo, que significa vinculados, reunidos. Y este vínculo o unidad está fundado en el amor. Amor que rompe cualquier división y que a través del cuidado y protección guarda de cualquier enseñanza que haga daño a la iglesia. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Este es un versículo que en nuestros días puede ser un cliché. Lo podemos leer y quizás no darle la importancia que amerita. Pero en este contexto y punto de la historia era un asunto serio. Solo imaginarlo es una locura, pero que solo el amor de Cristo pudo lograr, la unidad. Esto es lo que provocó el amor en Cristo, unidad, un amor que procede de Dios y nos conduce a Él. Los creyentes comenzaron a compartir una vida en común, cuyo fundamento era y es el amor. Y esta unidad es clave para estar firmes ante cualquier falsa enseñanza que quiera tocar a nuestras puertas. Unidad que no nos lleva a discutir vanamente, sino a motivarnos y enseñar conforme a la palabra lo que es correcto. Por esto Pablo suplicaba, Pablo oraba por esta unidad. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes,
sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Dijo a los Corintios en 1 Corintios 1:10. Y Pablo continúa, luego de expresar este sentir de unidad en el amor, con un tercer propósito, para que sean o para que posean una plena seguridad de comprensión. Para que posean una plena seguridad de comprensión. Pablo sigue en el versículo 2. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Cuando el creyente vive de manera práctica, la verdad llega a comprenderla en realidad. De esto se trata. Y esto a su vez le da seguridad de su salvación y de cada uno de sus pasos, de cada una de sus decisiones. El creyente vive seguro. En vista de la herejía que asediaba a los colosenses, Pablo les enseña con insistencia que el entendimiento o el comprender implica conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y para lograrlo es necesario haber establecido la convicción de la deidad, entender la deidad, comprender la Trinidad y de la suficiencia de Cristo. Temas principales en esta carta, como hemos visto semanas anteriores. El tener corazones fortalecidos, el vivir unidos en amor y el poseer una plena seguridad de comprensión nos lleva a, como Pablo continúa acá en el texto, a un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría, de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres estar seguro de lo que comprendes? ¿No quieres tener dudas? Pablo les dice, ven, te muestro este gran misterio. Y es que en Cristo mismo, el Dios que estaba oculto se hizo manifiesto a la humanidad. Y es en este sentido que Cristo es el misterio de Dios. Era tal la seguridad del hombre que halló el tesoro escondido, como vemos en la parábola que enseña Jesús en Mateo 13, que vendió todo lo que tenía y compró el terreno donde se hallaba tal tesoro. Así es la seguridad de quienes hallan a Cristo. Nada es más valioso que Él. Para los gnósticos, sabiduría y conocimiento eran palabras clave, eran palabras que siempre estaban presentes en su discurso. Pero Pablo identifica a Cristo, a Jesucristo, como el depósito en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, y además, ¿dónde pueden ser hallados? En 1 Timoteo 3:16, Pablo también revela este misterio, por supuesto refiriéndose a Jesucristo, diciendo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nadie podría ser cristiano, nadie podría nacer de nuevo sin el conocimiento verdadero de Cristo como Dios hecho carne, como Dios encarnado. Mientras que los falsos maestros argumentaban que los tesoros del conocimiento y la sabiduría solo estaban disponibles para un grupo, para una élite, Pablo dejaba en claro que la verdadera riqueza, que el verdadero tesoro de la sabiduría y del conocimiento solo se hallan en el Señor Jesucristo, solo se hallan en Cristo, el Dios encarnado, como hemos visto, Señor de la creación, cabeza de la iglesia, quien es nuestra reconciliación, quien es nuestra esperanza firme y por quien luchar vale la pena. Cristo Supremo. Porque Jesús es aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escondidos para todo el mundo
excepto para los cristianos, para sus hijos. En un comentario leía, los tesoros de la sabiduría están ocultos, no de nosotros, sino para nosotros en Cristo. Las riquezas en Cristo proceden entonces de una plena seguridad de comprensión. Y Pablo luchaba para que esto fuese una realidad en los colosenses. Era parte del propósito de sus tribulaciones, de sus luchas, de su sufrimiento. Si recordamos, esta era también una de las razones por la cual Pablo oraba por ellos. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto lo dice Pablo en Colosenses 1:9. Hermanos, tú y yo necesitamos, o no solo necesitamos, más allá, nosotros debemos, es imperativo buscar la fuente verdadera de conocimiento y de sabiduría. Solo de esta manera, no necesitaremos buscar en otro lugar. Solo de esta manera nuestros corazones van a ser saciados a través de ese gran tesoro que es Cristo, tesoro de sabiduría y de conocimiento. No debemos buscar otra fuente, ni sabiduría fuera de Cristo, porque en realidad no la hallaremos. Cristo es supremo sobre cualquier medio de sabiduría y conocimiento humano. Solo en Él hallamos todo lo que nuestras almas necesitan. Solo en Cristo hallamos todo lo que nuestro ser, lo que nuestras almas necesitan. Saber esto es una garantía de que no buscaremos en otro lugar lo que ya hemos hallado en Cristo. Por tanto, no seremos persuadidos ni engañados. Y esto deriva al último propósito de este pasaje, por el cual Pablo luchaba por la iglesia, para que nadie los engañe. Pablo estaba consciente de su sufrimiento y de sus luchas y quería darlo a conocer, porque esto llevaba a que nadie engañara a la iglesia. En este caso específicamente a los colosenses y a las iglesias que leerían esta carta, iglesias que estaban alrededor. Dice el versículo 4, eso lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Pablo no quería que los colosenses fueran o fuesen manipulados y engañados por las palabras sutiles de los falsos maestros. Es por ello que insistió en presentarles a Cristo como Dios y su suficiencia para el verdadero crecimiento o madurez espiritual, como ya vimos en el capítulo 1. Conocer a Cristo es más que suficiente para que no tengamos la necesidad de buscar en ningún otro lugar, como ya les decía. Conocer a Cristo es el antídoto ante las falsas enseñanzas y razones o razonamientos persuasivos, pensamientos humanos o filosofías. Por esto el mismo Pablo lo aseguraba, como expresó a los Corintios en 1 Corintios 2, versículos 4 y 5. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la garantía para perseverar en la verdadera enseñanza, en la verdadera doctrina, y no caer en la manipulación de falsos razonamientos persuasivos. La meta constante es alcanzar una comprensión profunda y enriquecedora de lo espiritual, una que nos permita discernir con claridad entre lo verdadero y lo falso. Una persona que no tenga claro
ni esté convencida de quién es realmente Jesucristo, su obra redentora, quién es Cristo, difícilmente permanecerá en Él. Y esto, el conocerle, no es posible a través de razonamientos humanos, de la sabiduría humana, sino únicamente a través del poder de Dios. Recuerdo un amigo que decía que como cajero de un banco, para evitar recibir un billete falso, no se les enseñaba las características del billete falso, sino que se les enseñaba las características del verdadero. Y esto es lo que Pablo viene haciendo en esta carta a los colosenses. Por tanto, los creyentes debemos tener una profunda convicción de la deidad y suficiencia del Señor Jesucristo para poder permanecer firmes ante las enseñanzas falsas. Y esto es una razón más de gozo, de alegría para Pablo. Porque a pesar de no estar con ellos, a pesar de todo lo que estaría padeciendo en la cárcel, en medio de su intensa lucha, de su agonía, se regocijaba al ver la firmeza de los colosenses. Dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver la buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Pablo se alegraba, Pablo se regocijaba al saber que lo están cumpliendo, que los colosenses se mantienen firmes ante los ataques. Aunque está ausente en su cuerpo debido al encarcelamiento, Pablo estaba con ellos en espíritu, expresión que usa en varias oportunidades para demostrar la cercanía y su interés por ellos. Y se alegraba, se gozaba del buen testimonio de firmeza de los colosenses. Acá usa la palabra taxis, que está relacionada con buen orden o buena disciplina. Era un término militar que posiblemente Pablo aprendió en la cárcel romana y se refería a una fila ordenada de soldados listos para salir a la guerra. Además, usa la palabra esterioma, que está relacionada con firmeza o estabilidad. Corresponde a la solidez de una formación de soldados. Pablo usa estos términos para hacer saber su gozo al ver tanto en lo individual como en lo grupal, en lo colectivo, cómo los colosenses permanecían firmes contra los ataques de las falsas enseñanzas y listos para la guerra, listos para atacar. Y esto a Pablo le demostraba que su lucha no era en vano. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 8 dice, por esta razón, te está diciendo Pedro, por esta razón también, obrando con diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje de Pedro que sin duda está relacionada, resume de otra manera lo que Pablo expresa en Colosenses 2, 1, 5. Para que sus corazones sean fortalecidos, para que permanezcan unidos en amor, para que posean una plena seguridad de comprensión y para que no sean engañados por las falsas doctrinas. Les mostraba al principio las demandas que hoy en día tiene un pastor.
para ilustrar solo una pequeña porción de la lucha y demanda que Pablo tenía por la iglesia y que quería dar a conocer a los colosenses. No cabe duda que cada pastor íntegro lucha por la iglesia, como tampoco ponemos en duda que al igual que Pablo, cada pastor se goza al ver a la iglesia firme en Cristo. Esta es su recompensa. Pidamos a Dios no solo ser fortalecidos en nuestros corazones, crecer en unidad, en el amor, tener seguridad de comprensión y no ser engañados, sino también tener la intención, la pasión por luchar por los demás a causa del Evangelio. Como Tony leía en Efesios 3, roguemos a Dios para que a otros sea concedido el tesoro de la sabiduría y del conocimiento de Cristo. Que nuestras tribulaciones no sean para más que para la gloria de nuestro Padre y motivo para que otros se acerquen a Cristo. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, oraba Pablo en Efesios, que arraigados y cimentados en amor, como sigue allí en Efesios 3, podamos ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Que esta lucha no sea ajena a nosotros, que solo la veamos como una teoría que Pablo padeció. Procuremos luchar y que pensemos equivocadamente que solo esto le correspondía a Pablo o a los pastores en nuestros días. Como cristianos debemos estar luchando. Que Dios nos dé un corazón pastoral para no solo cuidar a la iglesia, sino también para luchar intensamente por ella. Que al igual que Pablo por los colosenses, que de hecho, como dice el pasaje, ni siquiera los conocía en persona, nos podamos gozar en nuestros sufrimientos, porque la recompensa de ver el poder transformador del Evangelio en otros es mayor que cualquier lucha, demanda o dificultad. Que nuestros corazones sean alentados y no desfallezcan ante cualquier adversidad o circunstancia. Y que nuestros pastores y líderes, al igual que Pablo, se gocen al ver la madurez y firmeza de la iglesia en Cristo. Recordando que no hay mayor que el de nuestro Señor Jesucristo, que Él no solo sufrió, sino que dio su vida por amor a la iglesia. Que su ejemplo sea una llama en nuestros corazones, que encienda nuestra lucha por el reino de los cielos, sin olvidar que no es para nosotros, sino para su gloria. Pablo hace un llamado a través de sus luchas, de su aflicción, no solo a la iglesia en Colosas, a la iglesia de Cristo, a permanecer firmes en Él. Un llamado a que nuestros corazones sean fortalecidos en nada más que en su espíritu. Un llamado a que perseveremos en la unidad, en el amor. Solo así vamos a comprender las riquezas en Cristo. Solo así tendremos seguridad de comprensión. Y de esta manera no seremos engañados por falsas enseñanzas. Solo de esta manera permaneceremos firmes
en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo enseña a los colosenses y es lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana a través de su palabra. Te invito a ponerse sobre sus pies. Gracias por tu palabra, porque es una bendición a nuestras vidas. Es de aliento saber que no estamos solos. Es de aliento saber que la lucha no es en vano. Es bueno saber, Dios, que un pastor no lucha sin propósito, que un líder, que un servidor no sirve por casualidad, sino que hay un propósito en ti, Señor. Es bueno saber, Dios, que nuestras tribulaciones, que nuestras angustias en ti tienen el fin de que otros te vean a ti, Señor. Que a través de nuestros padecimientos puedan ver tus padecimientos, Señor. Que a través de nuestras luchas puedan ver tu lucha, tu muerte por los escogidos. Te doy gracias, mi Señor, porque esto a nosotros nos fortalece, porque esta verdad, Dios, nos lleva a permanecer unidos en amor. Nos lleva, Dios, a tener un pleno entendimiento, a una seguridad de comprensión de quién eres tú, Señor Jesucristo. Nos lleva, Señor, a no ser engañados, a permanecer firmes en la roca, en la única verdad. ¿Quién eres tú, Señor Jesucristo? Te doy gracias, mi Dios, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a perseverar, cumpliendo tu palabra, agradándote, Dios, en medio de la lucha y en medio de cualquier circunstancia, porque todo, mi Dios, solo es para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.